Hola a todos, mi nombre es Fabián Cano, soy asistente del Departamento de Medicina Preventiva y Social y en el presente video abordaremos el tema de pruebas diagnósticas en el contexto de este curso. ¿Por qué es importante abordar este tema? Porque asistimos cada vez a un mayor caudal de implementación de test diagnósticos. Porque la adquisición de conocimientos de su utilidad impactará en la mejora de nuestra práctica. Porque en el área de las ciencias de la salud nos movemos siempre en un ambiente de incertidumbre con respecto al diagnóstico, incertidumbre con respecto a los resultados de los tratamientos, siendo el diagnóstico uno de los principales desafíos del equipo de salud. Y el objetivo primordial de una prueba diagnóstica, en función de su correcta utilización e interpretación, debe llevarnos a tomar una decisión clínica en beneficio del paciente. Entonces, como concepto, ¿qué es una prueba diagnóstica? Es toda herramienta que permite disminuir la incertidumbre diagnóstica a fin de establecer estrategias en relación a las decisiones clínicas. De manera que tanto el interrogatorio, como el examen físico, como los test diagnósticos o paraclínicos son pruebas diagnósticas, dado que cumplen con el requisito de intentar disminuir la incertidumbre respecto del diagnóstico. En esta presentación nos centraremos en los test diagnósticos. ¿Y qué características esperamos de estos test? Que sean reproducibles, es decir, que sean capaces de producir resultados consistentes cuando se repiten en las mismas condiciones. Exactitud, que pueda producir resultados cercanos a la verdadera condición del paciente. Y que sean válidos, es decir, que midan de forma adecuada el fenómeno para el que fueron diseñados, de manera que sean útiles para el diagnóstico. Como nos movemos en un ambiente de incertidumbre, las ciencias de la salud y los test diagnósticos se juegan en el campo de la probabilidad. Cuando recibimos en consulta a un paciente, mediante el interrogatorio y el examen físico, arribamos a una presunción diagnóstica o a una sospecha diagnóstica. El paciente viene entonces con una probabilidad individual de padecer un proceso patológico. Esta probabilidad individual nunca la conocemos. Frente a este desconocimiento, asumimos que esa probabilidad de padecer el proceso patológico es similar a la prevalencia en la población de la enfermedad que sospechamos, entendiendo por prevalencia a todos los casos de una determinada enfermedad en una determinada población, espacio geográfico y tiempo. Esta probabilidad de tener un padecimiento que trae el paciente a la consulta es lo que conocemos como probabilidad preprueba. Por lo tanto, es la probabilidad de padecer la enfermedad antes de realizar un test diagnóstico. Cuando aplicamos un test diagnóstico, nos ayuda a estimar con mayor precisión la probabilidad del padecimiento del paciente. De manera que, una vez aplicado un test, esta probabilidad podrá aumentar o disminuir. No significa que la condición del paciente cambie. Lo que cambia es nuestro conocimiento en relación a la probabilidad de padecer la enfermedad. Esta probabilidad de padecer la enfermedad luego de aplicado un test es lo que conocemos como probabilidad post-prueba. Y tiene como objetivo disminuir precisamente nuestra incertidumbre diagnóstica respecto del padecimiento.
Si contáramos con un test diagnóstico perfecto, este debería ser capaz de clasificar como sanos a todos los individuos sin enfermedad, de manera que este grupo de individuos deberían obtener un test que arrojara un resultado negativo. Debería ser capaz también de clasificar como enfermos a todos los individuos con enfermedad. Por lo tanto, todo este grupo debería tener un resultado positivo del test. Esta condición de perfección es imposible, puesto que hay múltiples variables que pueden influir en el resultado y en la interpretación del test. Dado que hay variabilidad en las características poblacionales, como ejemplo, edad y sexo, hay variabilidad inherentes a las propias pruebas o test diagnósticos, en su sensibilidad o especificidad, así como existe variabilidad intra e interobservador, entendiendo como variabilidad intraobservador aquel observador que ante un mismo test interpreta de manera diferente sus resultados, o interobservador cuando dos observadores interpretan de manera diferente un mismo test. Dado que no contamos con un test diagnóstico perfecto, es importante abordar el concepto de gol estándar o prueba patrón oro, que es aquella prueba o criterio utilizado que mejor diagnostica la enfermedad a la altura del conocimiento actual. Sigue siendo una prueba imperfecta, pero es la que mejor capacidad diagnóstica presenta. Es además un requisito para evaluar la utilidad de cualquier test diagnóstico que tenga como fin diagnosticar la misma enfermedad, ya que este test diagnóstico lo vamos a poner a comparación con los resultados obtenidos del gol estándar. A este gol estándar que le adjudicamos la mayor capacidad discriminativa entre enfermos y sanos. O sea que asumimos que es quien nos indica la verdadera condición de enfermedad o ausencia de enfermedad. De manera que cuando quiero validar un test diagnóstico, lo voy a hacer siempre comparándolo contra un gol estándar, que es aquel que me decía la verdadera condición del paciente, de si está enfermo o está sano. En función de los resultados que obtengo entre el test diagnóstico y los arrojados por el gol estándar, puedo armar una tabla tetracórica que me brindará datos que me permitirán calcular aquellos parámetros para definir el rendimiento diagnóstico del test que pongo a prueba. En esta tabla tetracórica ubicaremos por convención el gol estándar en las columnas y el test diagnóstico puesto a prueba en las filas. Supongamos que quiero comparar los resultados para una determinada enfermedad arrojados por la radiografía de tórax contra los resultados para la misma enfermedad obtenidos por tomografía, que es la que sería considerada en este caso como gol estándar. Si el gol estándar me indica que el paciente está enfermo y el test arroja un resultado positivo, es decir, también me está indicando que el paciente está enfermo, estamos frente a lo que conocemos como un verdadero positivo. Si por el contrario, el gol estándar me indica que el paciente está enfermo y el test me resulta negativo, es decir, me está diciendo que el paciente está sano, este negativo es una afirmación falsa, porque el gol estándar, que es a quien le creo, me está indicando que el paciente está enfermo. Eso es lo que conocemos como un falso negativo. Por otra parte, si el gol estándar me indica que el paciente está sano y el test me resulta negativo, es decir, también me está indicando que el paciente está sano, estamos frente a lo que conocemos como un verdadero negativo. Si por el contrario, el gol estándar me indica que el paciente está sano, pero el test me está diciendo que está enfermo,
Como la verdadera condición del paciente es que está sano, este resultado del test es un falso positivo. Finalmente, la tabla tetracórica se completa con los totales marginales. El total de resultados positivos del test en esta fila, el total de resultados negativos del test en esta fila y el total de enfermos según el gold estándar en esta columna, así como el total de sanos según el gold estándar en esta columna. Vale destacar que la totalidad de enfermos indicados por el gold estándar correspondería a la prevalencia de la enfermedad en estudio en esa población. ¿Qué parámetros entonces, a partir de los datos obtenidos, vamos a calcular para valorar el test diagnóstico? Por un lado, vamos a valorar la validez del test, es decir, su capacidad discriminativa. Y eso lo hacemos calculando los parámetros de sensibilidad y especificidad. Y por otro lado, vamos a valorar la seguridad del test, es decir, su capacidad predictiva. Y eso lo hacemos mediante los parámetros conocidos como valores predictivos, teniendo un valor predictivo positivo y otro negativo. Nos centraremos ahora en los parámetros de la capacidad discriminativa, como son la sensibilidad y la especificidad. ¿Qué entendemos por sensibilidad? A la capacidad de la prueba para detectar correctamente individuos enfermos, de manera que es la probabilidad de que un test resulte positivo dado que el individuo está enfermo. Por tanto, mide la proporción de individuos con la enfermedad que son diagnosticados correctamente por el test, y es lo que conocemos como la tasa de verdaderos positivos. Para entender mejor el concepto de sensibilidad, veamos este ejemplo. Si tengo un grupo de 100 enfermos a quien aplico un test que tiene una sensibilidad del 90%, y recordando que la sensibilidad era la capacidad de la prueba para diagnosticar correctamente a los individuos enfermos, un test con un 90% de sensibilidad habrá de diagnosticar correctamente a 90 de esos 100 enfermos. Por lo tanto, en este grupo de pacientes la prueba resultará positiva. 10% de esos pacientes, o 10 del total de 100 enfermos, van a ser diagnosticados incorrectamente por la prueba. Estando enfermos, la prueba resultará negativa. Estaría diciéndome que están sanos. Y eso es falso. Por lo tanto, este 10% corresponden a falsos negativos. ¿Cómo calculamos la sensibilidad? Recordando la tabla tetracórica que explicamos previamente, por intermedio de la columna de la condición de enfermedad, es que vamos a calcular la sensibilidad. Y como la habíamos definido, era la tasa de los verdaderos positivos, va a resultar del cociente entre los verdaderos positivos detectados por el test sobre el total de enfermos. Ve hacia aquí la fórmula. O sea que me va a indicar la proporción de individuos enfermos que el test que pongo a prueba diagnostica correctamente. En cuanto a la especificidad, es la capacidad de la prueba para detectar correctamente individuos sanos. Por tanto, es la probabilidad de que el test resulte negativo dado que el individuo está sano.
o sea que mide la proporción de individuos sin la enfermedad que son correctamente diagnosticados por el test, y es lo que conocemos como la tasa de verdaderos negativos. Veamos un ejemplo similar. Si a 100 individuos sanos aplica un test con un 85% de especificidad, siendo esta entonces la capacidad para diagnosticar correctamente a los individuos sanos, esto significa que con un 85% de especificidad, 85 de estos 100 pacientes sanos serán diagnosticados correctamente como tales, obteniendo una prueba negativa. El 15% restante serán incorrectamente diagnosticados por la prueba, es decir, obtendrán una prueba positiva. Serán diagnosticados como enfermos cuando realmente no lo están. Son, por lo tanto, falsos positivos. ¿Cómo calculamos la especificidad de una prueba? En la tabla tetracórica lo vamos a hacer en base a la columna de sanos. Y como dijimos, es la tasa de verdaderos negativos, corresponderá a los verdaderos negativos sobre el total de sanos. Una vez más, la fórmula para su cálculo. En resumidas cuentas, entonces, sensibilidad y especificidad me están hablando de valores de la prueba. Son entonces dos valores de probabilidad que cuantifican la capacidad discriminativa de la prueba comparada contra el gol estándar. Estos parámetros no dependen de la prevalencia de la enfermedad en la población, pues son parámetros propios, inherentes de la prueba, que me hablan de su capacidad de distinguir entre enfermos y sanos. Pero la práctica clínica, dado que me hablan de características de la prueba y no del paciente, carecen de poca utilidad. ¿Para qué me sirven entonces? En la práctica habitual, para seleccionar la prueba a utilizar. Siempre voy a optar en el paciente individual por aquel test que tenga mayor sensibilidad y mayor especificidad, es decir, que tenga mayor capacidad discriminativa. ¿Dónde podría radicar su utilidad clínica? Lo vemos en los siguientes enunciados. Un test muy sensible es más útil cuando su resultado es negativo. Es decir, como no se le escapa prácticamente ningún enfermo, cuando me dice que el paciente está sano, le voy a creer. Por lo tanto, en este caso, descartaría la enfermedad. Por otra parte, un test muy específico es más útil cuando su resultado es positivo. Dado que no se le escapa prácticamente ningún paciente sano, cuando me dice que el paciente está enfermo, le creo y confirmaría, por tanto, la enfermedad. Dado que sensibilidad y especificidad son valores que en la práctica clínica tienen poco valor, existen otros dos parámetros que adquieren mayor valor para la toma de decisiones, que son los valores predictivos. Porque sensibilidad y especificidad no nos dan la respuesta a dos interrogantes habituales. ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo tenga la enfermedad cuando la prueba es positiva? Recordemos que cuando hablábamos de sensibilidad, era la probabilidad de que la prueba diera positiva en un individuo enfermo.
Pero en este caso, en el razonamiento clínico, mi pregunta iría en el sentido contrario. ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo esté enfermo, ya que tiene una prueba positiva? Asimismo, cabe la segunda pregunta de cuál es la probabilidad de que el individuo no tenga la enfermedad cuando la prueba es negativa. Es decir, que los valores predictivos nos informan la probabilidad post-prueba. Veamos con un ejemplo. El valor predictivo positivo, entonces, es la probabilidad de que el individuo padezca la enfermedad dado que obtuvo una prueba positiva. Si practico, por ejemplo, a un paciente una prueba que tiene un valor predictivo positivo del 97%, la información que me brinda es que el paciente tiene una probabilidad del 97% de estar enfermo. Ahora sí, en base a esta información, puedo tomar una decisión clínica. ¿Cómo calculo el valor predictivo positivo del test? Volvemos a la tabla tetracórica y lo calculo en la fila de los resultados positivos de este test. Y representará la relación o el cociente entre los verdaderos positivos y todos los resultados positivos de la prueba. El valor predictivo negativo, por su parte, es la probabilidad de que el individuo no tenga la enfermedad, dado que obtuvo una prueba negativa. Si aplico a un paciente una prueba cuyo valor predictivo negativo es del 98%, me brinda la información de que hay un 98% de probabilidades de que el paciente no está enfermo. Por lo tanto, puedo tomar una decisión clínica. Por ejemplo, replantear mi presunción diagnóstica. ¿Cómo calculo este valor predictivo negativo? Sobre la fila de los valores negativos del test que pongo a prueba, será el cociente entre los verdaderos negativos y todos los resultados negativos de esa prueba. En suma, entonces, los valores predictivos me permiten tomar una decisión clínica. Insistiendo, si un paciente tiene una prueba positiva que posee un valor predictivo positivo del 95%, le creo y probablemente lo trate. Si un paciente tiene una prueba negativa que posee un valor predictivo negativo del 98%, le creo que el paciente está sano y probablemente no lo trate por esa enfermedad y deba replantear quizá mi presunción diagnóstica. La desventaja de estos parámetros es que dependen de la prevalencia de la enfermedad, que en muchas ocasiones es un valor que desconozco. Y al depender de la prevalencia de la enfermedad, es que el valor predictivo positivo aumenta cuanto mayor es la prevalencia de la enfermedad en estudio en la población. Y viceversa, disminuye cuanto menor es dicha prevalencia. Por su parte, el valor predictivo negativo aumenta cuanto menor es la prevalencia de la enfermedad en la población y disminuye cuanto mayor es dicha prevalencia. Por lo tanto, es importante conocer la prevalencia de las patologías en las poblaciones particulares, o al menos de las enfermedades más prevalentes, y que los test hayan sido validados en dichas poblaciones con sus respectivas prevalencias. Entremos ahora, ya que hasta el momento veníamos hablando más que nada de medicina individual, entremos en el campo de lo que tiene que ver con la salud colectiva o el diagnóstico en las poblaciones.
y para ello utilizamos lo que conocemos como pruebas de screening o tamizaje. ¿Qué es un screening? Según Last, es la presunta identificación de enfermedad o defecto no reconocido mediante la utilización de pruebas o exámenes que puedan implementarse rápidamente. Por tanto, las pruebas de tamizaje separan a la población potencialmente sana de la potencialmente enferma para enviar a los individuos potencialmente enfermos a pruebas confirmatorias. Un ejemplo de ello son el Papa Nicolau y la mamografía. Las pruebas de screening o tamizaje corresponden al nivel de prevención secundaria. Recordemos que prevención secundaria significa diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Como lo que intento mediante ellas es un diagnóstico precoz de una enfermedad, estamos frente a un nivel de prevención secundario. ¿Cuáles son las condiciones que justifican que se aplique una prueba de screening en las poblaciones? Por una parte, el problema de salud a detectar. Aquellas enfermedades de alta prevalencia en la población y que tienen graves consecuencias, como por ejemplo la muerte o gran discapacidad, para aquellas enfermedades que presenten una fase latente o presintomática en la que pueda existir un beneficio en el diagnóstico precoz antes de que el paciente venga a consultorio ya con sintomatología, y en relación al tratamiento justifican una prueba de screening la existencia de un tratamiento disponible, accesible y probadamente efectivo, ya que carece de sentido tamizar enfermedades para las que no tenemos respuesta. ¿Qué características debe tener una prueba de tamizaje? Debe tener una alta sensibilidad y especificidad, pero sobre todo una alta sensibilidad, para que pueda detectar a la mayor cantidad de enfermos posibles. Esto será a costa de obtener muchos falsos positivos. Por lo tanto, será necesario que todo paciente con una prueba de screening positiva sea derivado a una prueba confirmatoria de mucha mayor especificidad. Deberá ser también de fácil aplicación, es decir, que no sean necesarias preparaciones complejas para su utilización. Deberá ser segura, por tanto, que tenga baja probabilidad de producir efectos adversos. Deberá ser aceptada por la comunidad y poseer un bajo costo. En resumen, entonces, ¿qué diferencias tenemos entre un test diagnóstico individual y una prueba de screening poblacional? En cuanto a la aplicación, los test de screening son aplicables a poblaciones aparentemente sanas, mientras que los test diagnósticos se aplicarán individualmente a presuntos enfermos. Los test de screening serán practicados a grupos de población, mientras que los test diagnósticos serán de indicación individual. En cuanto a los screening, ¿qué es lo que preferimos como característica principal de esa prueba? Es que sea altamente sensible, para que trate de captar a la mayor cantidad de potenciales enfermos. En tanto, un test diagnóstico, lo que esperamos es una alta especificidad, con el fin de confirmar la presencia o ausencia de enfermedad. En cuanto al costo, los test de screening deben de ser bajos porque son aplicados a grandes grupos poblacionales, en tanto los test diagnósticos individuales tienen habitualmente un costo mayor. Muchas gracias por su atención. Tendrán colgado bibliografía para ampliar lo anteriormente expuesto. Muchas gracias.